Bienvenidos a un nuevo vídeo de Aprendo y Comprendo. En esta ocasión, matemáticas de primero de la ESO. En realidad, primero de la ESO, segundo de la ESO, también se ve en tercero de la ESO lo que vamos a tratar hoy, y en primaria. Concretamente, vamos a continuar con el sistema métrico decimal y vamos a ver las unidades de superficie y volumen. Antes que ver las unidades de superficie y volumen, tenemos que saber lo que significa superficie y lo que significa volumen. La superficie quiere decir lo grande que es una cosa. Por ejemplo, ¿qué es más grande, esto o esto? Pues esto es la figura número 1, esta es la figura número 2, la respuesta es la figura número 2, es más grande, ¿no? Pues cuando una cosa es más grande que la otra, le decimos que tiene mayor superficie. Una cosa que está dibujada sobre un papel o en un plano. O un terreno, que es como si estuviera en un papel gigantesco. Imaginaos este terreno, que tiene esta forma, o este otro, que tiene esta otra forma. Si yo voy a comprar este terreno, número 3 o el terreno número 4, y me quieren cobrar un precio, necesito saber cuánto mide esa superficie, cómo de grande es ese terreno para poder pagar el precio que me pidan. El concepto de superficie quiere decir cómo de grande es. Entonces hay formas de calcular las superficies. Esto lo veremos en los próximos temas, cuando empecéis con las figuras geométricas, cuando empecéis con los polígonos, cuando empecéis... Bueno, ya lo veréis. El caso, que la superficie, lo que nos dice es cómo de grande es por dentro esa figura. Cuando hablamos de superficie, hablamos de algo que podemos dibujar en un plano. Algo que podemos hacer, representar de alguna forma en un plano. ¿Vale? Cuando queremos hablar de algo que tiene 3 dimensiones, de algo, por ejemplo, una caja, que tiene un ancho, un alto y un fondo, entonces para saber si una es más grande que otra, que es más grande esa o esta otra. Para saberlo, ya no hablamos de superficie, hablamos de volumen. Tanto la superficie como el volumen nos dicen cómo de grandes son las cosas que estamos midiendo. Pero la diferencia es que cuando hablamos de superficie, hablamos de ancho y de largo, mientras que en el volumen hablamos de ancho, de largo y de alto. Hablamos de 3 medidas. Esta figura que estamos aquí con esta forma tan rara, tiene una forma muy extraña, pero no tiene la altura, no tiene altura, como por ejemplo en estos dibujos de la caja. Al no tener altura, ¿veis? Al no tener esta forma así de altura, pues ya no podemos hablar de volumen. Si tuviera, por ejemplo, ¿no? Imaginemos que tuviera esta forma, algo así, ¿no? Entonces, estaríamos hablando ya de un volumen, porque tendríamos un alto, un ancho, aunque fueran varios anchos, porque ya en su momento veréis cómo se mide todo esto, y un fondo. Entonces, lo que quiero que tengáis claro es que tanto la superficie como el volumen miden lo grande que son las cosas que estamos midiendo. Nos dicen cómo de grandes son, pero superficie se aplica para cosas que tienen 2 medidas y los volúmenes para cosas que tienen 3 medidas. Bueno, vamos a limpiar la pizarra esta y vamos a empezar con el tema. En el sistema métrico decimal, en los ejemplos que hemos visto, hemos hablado de la longitud y de la masa, hemos hablado de esas dos magnitudes y hemos dicho que la longitud se mide con una unidad fundamental que es el metro y luego teníamos múltiplos y submúltiplos, el kilómetro, hectómetro, decámetro, múltiplos, y luego el decímetro, centímetro, milímetro
como metro, como submúltiplos. La masa utilizábamos el gramo y teníamos sus múltiplos también y sus submúltiplos. Bueno, pues para la superficie, como la superficie lo que nos va a decir cómo de grande es una figura que tiene dos medidas, se llama técnicamente dos dimensiones. Un fondo y un ancho. Bueno, pues la unidad que se va a utilizar para la superficie, la unidad fundamental, es el metro cuadrado. Metro cuadrado. Y el símbolo que va a representar a esa unidad, igual que el metro lo representaba la m, el gramo, la g, el metro cuadrado pues es una m elevado a 2, m cuadrado. Si vamos a medir un volumen, lo que vamos a utilizar es el metro cúbico, m elevado a 3, porque el volumen nos va a medir 3 longitudes. Si queremos medir esta caja, tendremos que medir la altura, eso es una distancia, una longitud, y la longitud sabéis que se mide en metros, lo pone aquí, por lo tanto mediremos un metro por aquí. El ancho también será medido, es una longitud en metros, y el fondo, que también es una longitud, hay que medirla también en metros. Como utilizamos tres medidas de longitud, metro, metro y metro, por eso hablamos de la unidad metro cúbico. En la superficie utilizaremos los metros de fondo y de ancho para hablar de metro cuadrado. Esas son las unidades. Por lo tanto, tendremos nuestra escalera o nuestra tabla que la habíamos hecho con la longitud, recordad que era kilómetro, hectómetro, decámetro, metro, decímetro, centímetro y milímetro. Y esto era para la longitud. Para la superficie pondremos las mismas unidades, kilómetro, hectómetro, decámetro, metro, decímetro, centímetro y milímetro, pero elevadas al cuadrado, todas al cuadrado. Hablaremos de metros cuadrados, de decímetros cuadrados, centímetros cuadrados, milímetros cuadrados o kilómetros cuadrados. Y para el volumen hablaremos de lo mismo, pero como ya estáis imaginando, irán elevados todas estas unidades al cubo. Metro cúbico, hectómetro cúbico, kilómetro cúbico, milímetro cúbico. Las unidades básicas son estas centrales, el metro, metro cuadrado y metro cúbico. Las que están aquí a la izquierda son los múltiplos de estas unidades y las que están a la derecha son los submúltiplos de estas unidades. Recordad que para pasar de una unidad grande hacia las pequeñas, lo que hacíamos era multiplicar, y si pasábamos de las pequeñas hacia las grandes, lo que hacíamos era dividir. Bien, cuando hablábamos de longitud, cada escalón era una multiplicación o división por 10. Cuando hablamos de superficie, cada escalón es una multiplicación si vamos de las grandes a las pequeñas, o una división si vamos de las pequeñas a las grandes, pero no por 10, sino por 100. Como esto es cuadrado, pues hay dos ceros en cada escalón. Y en las unidades de volumen, cada escalón es un 1 con 3 ceros, 1000. Eso quiere decir que si vamos a pasar, por ejemplo, de decímetros cuadrados a centímetros cuadrados, pues tenemos que multiplicar, porque vamos de la grande a la pequeña, por 100. Si fuéramos de decímetro a centímetro, como son unidades de longitud, pues solamente multiplicábamos por 10. Pero si vamos a pasar de decímetros cúbicos a centímetros cúbicos, multiplicaremos por 1000. Si vamos a pasar de decímetros cúbicos a milímetros cúbicos, como hay dos escalones, 1 y 2, entonces será un 1, pero con 3 ceros de este escalón y otros 3 ceros de este escalón.
es decir, 1.000.000. Voy a borrar esto para verlo más claro. Bien, aquí lo he representado más limpia la pizarra. Imaginaos que tenemos, por ejemplo, 1 kilómetro cúbico. 1 kilómetro cúbico. Y nos dicen que lo pasemos a metros cúbicos. Pues tendremos que ir de una unidad grande, que es el kilómetro cúbico, a una unidad más pequeña, que es el metro cúbico. Los escalones son 1, 2 y 3. Por lo tanto, al pasar de una unidad grande a una pequeña hay que multiplicar. Así que hay que coger, como tenemos un 1, pues lo multiplicaremos por... ¿Cuántos ceros hay aquí en este escalón? 3. Aquí hay otros 3, son 6, y aquí hay otros 3, son 9. Lo multiplicaremos por el 1 seguido de 9 ceros. Así que el resultado será un 1, puesto que 1 por 1 es 1, y 9 ceros. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 metros cúbicos. Esto se lee 1.000.000.000 de metros cúbicos. Decir 1 kilómetro cúbico es lo mismo que decir 1.000.000.000 de metros cúbicos. Si tenemos, por ejemplo, 14 decámetros cuadrados y nos dicen que lo pasemos a centímetros cuadrados, los decámetros cuadrados están aquí. Y tendremos que ir desde el grande, desde el decámetro cuadrado, al centímetro cuadrado. Tendremos un escalón, 2 escalones y 3 escalones. Por lo tanto, habrá que coger el número 14 y multiplicarlo por el 1 con... En este escalón hay 2 ceros, en este hay otros 2, ya van 4, y en este hay otros 2, van 6 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ceros. Así que tenemos 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ceros. Es decir, 14 millones de centímetros cuadrados. Decir 14 decámetros cuadrados es lo mismo que decir 14 millones de centímetros cuadrados. Y si tenemos que pasar del pequeño al grande, por ejemplo, 720 o 7.201, venga, centímetro cuadrado, pásalo a metros cuadrados, estamos pasando de uno pequeño de centímetro cuadrado al metro cuadrado. Entonces, tenemos que dividir. Pero hay un escalón y 2 escalones. Por lo tanto, hay que coger el 7.201 que nos han dado y hay que dividirlo por el 1 con 2 ceros por aquí y otros 2 ceros por aquí, 4 ceros. 1, 2, 3 y 4. Tenéis que repasar cómo se multiplica y divide por la unidad seguida de ceros. Si tenéis dudas, mirad los vídeos, ¿vale? Y el resultado es 1, 2, 3 y 4. 0,7201 metros cuadrados. Bueno, pues así es como se pasa de una unidad a otra en el sistema métrico decimal cuando estamos refiriéndonos a superficie y a volumen. En el caso de la longitud, no hace falta recordarlo, creo, ¿no? Porque lo tenéis claro, ¿no? Si tenemos que ir de las grandes a las bajas, lo que hacemos es multiplicamos y de las pequeñas a las grandes vamos dividiendo, pero solamente por 10. ¿Vale? Si tengo 8 metros, los metros están aquí, si tengo que pasar a centímetros, tengo que multiplicar un escalón, dos escalones, 8 por el 1 con 2 escalones, los ceros, 800 centímetros. ¿Vale? Y si me dan los centímetros, pues lo que hago es que divido hasta donde me digan. Bueno, pues esta es simplemente la historia de la superficie y del volumen. Bien, pues nos queda ver cómo se pasa de forma compleja a incompleja y de forma incompleja a compleja con el tema de las unidades de superficie y de volumen. Recordad lo que hacíamos cuando estudiábamos la masa o cuando estudiábamos la longitud,
Pues ahora vamos a hacer lo mismo, pero con unidades de superficie y de volumen. Imaginemos que tenemos, por ejemplo, este ejercicio. 34.281,291 metros cuadrados. ¿Vale? Esta forma, donde todo se expresa en una única unidad, se llama incompleja. ¿Vale? Y nos dicen pásalo a compleja. ¿Vale? Bueno, como estamos hablando de metros cuadrados, sabemos que nos referimos a una superficie. Lo primero que hacemos es crear nuestra tabla. Kilómetro cuadrado, hectómetro cuadrado, decámetro cuadrado, metro cuadrado, decímetro cuadrado, centímetro cuadrado y milímetro cuadrado. Hacemos nuestra tabla como recordaréis de los vídeos anteriores. Si hace falta, pues lo repasáis, ¿vale? Y dejamos los huecos correspondientes para ir rellenándolos. Recordad que cuando se trataba de unidades de longitud, cogíamos y decíamos, por ejemplo, estábamos hablando de metros, ¿no? No como ahora, que hablamos de metros cuadrados. Imaginaros que esto fueran metros, ¿vale? Entonces decíamos, buscábamos la coma, el número que estaba al lado de la coma era desde donde empezábamos a escribir. Como hablábamos de metros cuadrados, de metros, perdón, pues empezábamos a ponerlos aquí, ¿vale? Y poníamos el 1 en el lugar de los metros, el 8 en el de los decámetros, el 2 en el de los hectómetros y así sucesivamente. Aquí estamos hablando de unidades de superficie. Entonces, lo que se hace es lo siguiente. Como estamos hablando de metros cuadrados, tenemos que empezar a escribir aquí. Pero las unidades se cogen de 2 en 2. Es decir, en cada casilla se ponen 2 unidades. Tenemos que escribir no 1, sino 81 en el de los metros cuadrados. En el de los decámetros cuadrados no escribimos una cifra, sino que escribimos 2, el 42. Y la última que nos quede, si solamente queda una suelta, esa sí la podemos hacer. ¿Vale? Si aquí tuviéramos, por ejemplo, un 21 delante, pues aquí pondríamos un 13 y aquí un 2. ¿Vale? Se ponen de 2 en 2. Como son metros cuadrados, la casilla de referencia es esta. Y entonces la coma, pues ahora aquí a la derecha. Y también de 2 en 2. Hay que coger el 29 y ponerlo aquí. Y en la de los centímetros cuadrados, si como hay solo un 1, pues aquí sí hay que rellenarle con un 0. Hacia la derecha sí se rellena, hacia la izquierda no. Y resulta que lo que hemos obtenido son 3 hectómetros cuadrados, 42 decámetros cuadrados, 81 metros cuadrados, 29 decímetros cuadrados y 10 centímetros cuadrados. Y esta es la manera en la que hemos expresado la forma incompleja en compleja. Hago un ejemplo más para que lo veáis, ¿vale? Suponed que tenemos el número, voy a poner un número grandecito, 2, 1, 4, 8, 3, 1, 1, 2, 3, 0, 4, 1, por ejemplo. Y lo tenemos en metros cuadrados. Y nos dicen que lo pasemos a compleja. Muy bien, pues empezamos con la tabla. Kilómetros cuadrados, hectómetros cuadrados, decámetros cuadrados, metros cuadrados y decímetros cuadrados, centímetros cuadrados y milímetros cuadrados. Terminamos de dibujar nuestra tabla. Le ponemos los compartimentos oportunos. Y empezamos, como es metros cuadrados, esta es la unidad de referencia. Empezamos a escribir aquí
a partir de la coma. De 2 en 2. 11. 83. 14. Y una cifra sola, el 2. Y aquí igual. 2 para este lado. 23. 0,4. Y el 1 con un 0. Así que lo que tenemos son 2 kilómetros cuadrados, 14 hectómetros cuadrados, 83 decámetros cuadrados, 11 metros cuadrados, 23 decímetros cuadrados, 4 centímetros cuadrados y 10 milímetros cuadrados. De esa forma, hemos pasado de forma incompleja a compleja unidades de superficie. Vamos a ver cómo se hace esto con unidades de volumen. No quiero borrar esto para que lo tengáis de referencia. Voy a ver si puedo dibujarlo en este lado de la pizarra. Imaginemos que tenemos, por ejemplo, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 9, 1, coma, pues 7, 1, 2, 4 metros cúbicos, ¿vale? Y nos dicen que lo pasemos a forma compleja. Bueno, el procedimiento es el mismo. Primero, antes que nada, la tabla. Kilómetros, lo que pasa es que esta vez es cúbicos. Hectómetros cúbicos. Decámetros cúbicos. Metros cúbicos. Decímetros cúbicos. Centímetros cúbicos. Y milímetros cúbicos. Vamos a ver si nos sale más derechita esta tabla. Hacemos los compartimentos oportunos. Y como estamos hablando de unidades cúbicas, en vez de poner 2 cifras en cada casilla, ponemos 3. Cuando hablábamos solamente de metros, decámetros, hectómetros, como eran unidades lineales, poníamos una sola cifra. Al ser unidades de superficie, como son unidades cuadradas, ponemos 2 cifras. Al ser unidades de volumen, como son unidades cúbicas, pues ponemos 3 cifras. Eso no es difícil de recordar, ¿no? Si se trata simplemente de metros, una cifra, metros cuadrados, 2 cifras, metros cúbicos, 3 cifras, ¿vale? Y empezamos siempre en donde esté la referencia. Hablan de metros cúbicos, la referencia es esta. Así que empezamos a partir de la coma, 3 cifras, 291. Aquí hay que poner 291. A continuación, 3 cifras más, 143, 143. Y a continuación, 3 cifras más. Como solo hay 2, pues ponemos 2. Si hubiera una, pues una sola. ¿Vale? Y ahora hacemos lo mismo con la coma por el otro lado. 3 cifras, 712. 712. Queda el 4 solo, pues lo rellenamos con 2 ceros. Y entonces tenemos 32 hectómetros cúbicos, 143 decámetros cúbicos, 291 metros cúbicos, 712 decímetros cúbicos y 400 centímetros cúbicos. Y de esa forma hemos pasado de forma incompleja a compleja. Es cuestión de hacer ejercicios. No es muy difícil, como veis, pero tenéis que coger soltura. Se consigue haciendo ejercicios. Y ahora pues vamos a pasar de forma compleja a incompleja. Vamos a empezar por la superficie. Supongamos que nos dicen que tenemos una superficie de 42 kilómetros cuadrados, 4 hectómetros cuadrados y 21 metros cuadrados. Y nos dicen, pásalo a decámetros cuadrados. Bien, pues como siempre, la tabla. Hacemos nuestra tabla. Esto es fundamental para resolver todos estos problemas. Kilómetros cuadrados, hectómetros cuadrados, decámetros cuadrados, metros cuadrados, decímetros cuadrados,
centímetros cuadrados y milímetros cuadrados. Y vamos colocando cada unidad en donde corresponde. Kilómetros son 42. Pues lo ponemos, como son kilómetros cuadrados, pues lo ponemos con los kilómetros cuadrados. 42. Hectómetros, hectómetros cuadrados son 4. Pues se le pone un 4, pero como estamos hablando de unidades de superficie, de cuadradas, hay que meterle 2 cifras. El 0 por delante. 0,4. Decámetros cuadrados, aquí no hay, porque pasa ya a los metros, ¿no? Cuadrados. Pues 2 ceros. Metros cuadrados, 21. Las demás casillas, como no hay, pues o las dejamos así sin rellenar o las llenamos con ceros, ¿vale? 0, 0, 0, 0, 0, 0. He puesto esto por seguir una pauta, por seguir siempre un sistema de trabajo, ¿no? Cuando ya tengáis soltura, si queréis, pasáis de escribirlas, porque aquí no hay más, ¿no? El caso, que ahora hay que poner la interpretación de esto. Como nos están diciendo que lo pongamos en decámetros cuadrados, pues escribimos todo el número 42040021, aquí se termina, y la coma está a la derecha de los decámetros cuadrados, es decir, del 00. ¿Vale? Estos ceros, si queréis, los ponéis, pero como sabéis, no sirven para nada. Todos los ceros que se escriben detrás de la coma, detrás de cifras diferentes de 0, todos los que vienen detrás no sirven para nada. O sea que realmente la cantidad es 1, 2 y 3, un punto, 420.400,21 decámetros cuadrados. Fijaos lo que hemos hecho. Otro ejemplo. Vamos a repetirlo por si alguien tiene dudas. 2 kilómetros cuadrados, 14 hectómetros cuadrados, 3 decámetros cuadrados y 17 metros cuadrados. ¿Vale? Y vamos a poner también 6 decímetros cuadrados. Y nos dicen que lo pasemos todo pues a centímetros cuadrados. Pues hacemos nuestra tabla. Kilómetros cuadrados, hectómetros cuadrados, decámetros cuadrados, metros cuadrados, decímetros cuadrados, centímetros cuadrados y milímetros cuadrados. Ponemos los huecos correspondientes y empezamos a rellenar. Kilómetros cuadrados, 2. Hectómetros, 14. Decámetros, 3. Pero tiene que haber 2. La única donde puede haber una es la primera de todas, ¿vale? En este caso, los kilómetros cuadrados, si estuvieran en los hectómetros cuadrados, si fueran 2 hectómetros cuadrados, pues sería en los hectómetros cuadrados. Aquí lo que hay es en los kilómetros. Así que en los decámetros un 3 con un 0 delante. Metros, 17. Decímetros, 6 con un 0 delante. Y como ya no hay más cifras, pues 0, 0, 0, 0. Escribimos todo el número. 2, 1, 4, 0, 3, 1, 7, 0, 6, 0, 0, 0, 0. Y como nos están diciendo centímetros cuadrados, los centímetros cuadrados es aquí, que corresponde al 0, 0 que está aquí en este lado. Así que estos dos detrás de la coma se quitan y nos queda 2, 1, 4, vamos a contar esto, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 21.403.107, a ver, perdón, un momento, 1, 2, 3 millones, 21.403.170.600 centímetros cuadrados. ¿Vale? Pues así se hace. Y ahora con las unidades de volumen pasa lo mismo, pero en vez de 2 cifras vienen 3. Vamos a poner un ejemplo.
Vamos a dejarlo como referencia, no quiero borrar la pizarra para que lo tengamos como referencia. Vamos a intentar escribir en este lado de la pizarra. Por ejemplo, 312 kilómetros cúbicos, 42 hectómetros cúbicos y 9 metros cúbicos. Y nos dicen, pásalo a decámetros cúbicos. Pues la historia de siempre, tabla. Venga. Kilómetro cúbico, hectómetro cúbico, decámetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico y milímetro cúbico. Hacemos esto. Y empezamos a colocar, ¿vale? Pero aquí en cada casilla tiene que haber 3 cifras. Entonces, en los kilómetros hay 312. Vale. En los kilómetros cúbicos. En los hectómetros cúbicos hay 42. Como tiene que haber 3, le meto un 0 delante. En los decámetros no hay 1, 2 y 3 ceros. En los metros hay un 9, así que hay que meterle uno delante y otro delante. Y como nos están diciendo que lo pasemos a decámetro cúbico, la cifra de la unidad de referencia es esta, el decámetro cúbico. Así que la coma a partir de aquí. Escribimos el número 312.042.000,009 decámetros cúbicos. 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, 312.042.009 decámetros cúbicos. ¿Vale? Otro ejemplo, venga. 21 kilómetros cúbicos, 212 hectómetros cúbicos y 19 metros cúbicos. Y pásalos a centímetros cúbicos. Bueno, a decímetros cúbicos. Venga, para que no tengo mucho espacio, para que la tabla no me ocupe demasiado. Empezamos con kilómetros cúbicos, hectómetros cúbicos, decámetros cúbicos, metros cúbicos, decímetros cúbicos, centímetros cúbicos, milímetros cúbicos. Completamos el dibujo de la tabla, dejando los huecos correspondientes. Bien, y empezamos a rellenar. Los kilómetros, aquí, 21. Los hectómetros cúbicos, aquí, 212, perdón. Como hay 3 cifras, no hay que rellenar. Los metros cúbicos, aquí, 19. Como son 2, le meto un 0 delante. Y en los decámetros cúbicos, como no hay, pues 3 ceros. Y ahora nos están diciendo que pasemos a decímetros cúbicos. Como no tenemos, en los datos llegan hasta los metros cúbicos, pero los necesitamos porque nos están diciendo que hay que dar la unidad en decímetros cúbicos, pues se rellenan con 3 ceros. Por lo tanto, y la coma a partir de aquí. Aquí sería la coma. Pero como no hay nada que poner, la cifra obtenida es 21.212.000.019.000, que esto se llama, vamos a ver, 21.212.000.019.000 decímetros cúbicos. Si nos dijeran que lo pasáramos a decámetros cúbicos, pues la coma estaría aquí. Y la cifra obtenida sería 21.212.000,019. Esto sería decámetros cúbicos. Y si nos dijeran que lo pasáramos a hectómetros cúbicos, la cifra sería 21.212,000,019 hectómetros
cúbicos. Y si nos dijeran que lo pasáramos a kilómetros cúbicos, pues la cifra sería 21,212.000.019 kilómetros cúbicos. Y así se hace con todos. Repasad que no hay otra forma de coger soltura. Todavía nos queda un vídeo más de este tema y ahí concluiremos la lección con las 4 cosillas importantes que conviene saber. Hasta pronto.